La Voz del Caluz presenta Bajo el mismo México, un diálogo entre las colecciones Caluz y Juan Coronel Rivera, 1921-1973. Bienvenidos todas y todos a La Voz del Caluz. En esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de la exposición Bajo el mismo México, las colecciones Caluz y Juan Coronel Rivera, 1921 a 1973. Yo soy la curadora en jefe de el Museo Caluz, me llamo Paulina de la Paz y estoy aquí con Raúl Cano, curador de esta exposición. Bienvenido, Raúl, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias y gracias a todos por estarnos viendo aquí en esta sección o en esta cápsula. Empecemos desde el principio, Raúl. ¿De dónde surge la idea de hacer esta exposición? Bueno, pues a manera de chisme, lo voy a hablar un poco a manera de chisme, pues surgió por iniciativa del director del Museo Caluz, San Miguel Fernández Félix, que le propuso a Juan Coronel que hiciera una exposición en la cual se mostrara parte de su colección y se hiciera un diálogo con la colección del Museo Caluz. A mí se me delega hacer esta exposición porque pues conozco muchos de estos artistas que están considerados olvidados dentro de la historiografía del arte. Y eso es lo que también a mí me interesaba hacer una exposición, no solamente de estas exposiciones que se hacen de este género, que son colecciones, obras maestras. Y vamos a ver a Diego Rivera, a Siqueiros, a Bess Mogart, o sea, a los que se han ya como que visto muchas veces en todo este tipo de exposiciones, sino que aquí fue, vámonos mejor por los desconocidos. ¿Por qué? Porque vamos a aportar. Hay que hacer una exposición que aporte no solamente al campo de los museos, sino a todo el campo de la historiografía del arte mexicano. En este sentido, ¿por qué crees que es importante revisitar estos artistas y reivindicar su trabajo? Porque son artistas que estuvieron de igual a igual, par a par con los artistas que consideramos ahora consagrados. Muchos de ellos trabajaron en proyectos juntos, en exposiciones colectivas juntos, y desgraciadamente algunos se perdieron en el camino, ya sea que porque la crítica no se ocupó de seguir su trayectoria, o algunos tuvieron que abandonar o dejar de lado la pintura porque necesitaban subsistir de otra manera. Muchos se dedicaron a la enseñanza de la pintura. Platícanos un poco de qué va la exposición. Nuestros visitantes, ¿qué van a poder ver dentro de esta exposición? Pues van a ver obra pues importantísima, no en esta cuestión, como digo, de es que es una joya de la colección de la colección Caluz o de la colección Coronel, no, sino que van a ver artistas consagrados, pero también a la par a los artistas que no lo fueron, artistas que es importante reivindicar, rescatar y estudiar. Y también el público en general que no está como familiarizado con estos artistas, con los consagrados o los no consagrados, vea una nueva visión, un nuevo, pues digamos, acercamiento a la historia del arte mexicano a través de una exposición. Claro. Nos encantaría un poco conocer el proceso que tuviste que realizar para llegar a crear esta tan rica exposición con artistas, en donde vemos este balance entre artistas consagrados, como bien mencionas, junto con artistas poco conocidos. ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cómo creaste esta curaduría? Platícanos más de cómo hiciste todo este trabajo de investigación. Bueno, principalmente por chismoso, porque me interesa Nos eso. encanta el chisme. Me interesa el chisme. Y desde el punto de vista, como me formé como historiador del arte, pues dije, bueno, para armar una exposición de este tipo, pues hay que hacer una exposición que sea entendible para todo público. ¿Cómo va a ser esto? Puedes empezar a poner a esos artistas que sí son consagrados y buscar en ambas colecciones artistas que no lo fueron. Y primero se hizo un guión de cuáles son los arquetipos que más trabajaban, porque todos trabajaron la naturaleza muerta, el retrato, hay pues paisaje, hay pues esta como influencia del surrealismo y la pintura metafísica que estuvo en México desde los 30s, 40s hasta la década de los 70s, que es porque la exposición termina en esta época porque todavía había estas representaciones en la pintura mexicana. No es esto de que siempre se habla de que en los 50 desaparece porque llega la ruptura, llegan estos movimientos que tratan de romper. No, se siguió haciendo
los 70s, todavía en los 80s, pero ya le llaman neomexicano, o sea, esta nueva variante del neomexicano, que es una continuación de la Escuela Mexicana de Pintura. Pues también empecé a ver las firmas. Vi muchos artistas que decía, pero este artista, ¿quién es? Porque en ambas colecciones yo veía, por ejemplo, en la colección Coronel veía un artista que firmaba nada más como pues Valderrama. Y pues me puse a investigar quién era. Encontré datos que era un pintor llamado Rafael Valderrama Carrington, que no tiene nada que ver con Leonora Carrington. Y en la historia del arte mexicano siempre vas a ver que la única que mencionan con este apellido es Leonora Carrington. Pero no, el primer Carrington fue Rafael Valderrama Carrington. O sea, en la historia del arte mexicano el primero es Rafael Valderrama Carrington, que fue un artista que, pues, alumno predilecto de Rufino Tamayo, pero después se va con Rivera, o sea, y le prometen que va a ser un genio de la pintura, que va a tener una trayectoria pues, internacional, pero realmente vemos que no pasa, que en la década de los 50 pues hay datos que pues, se sabe que era profesor de pintura, pero su carrera pues quedó olvidada. Pasó como ese mismo tipo de caso le pasó a otros artistas, por ejemplo Delfino García, que Delfino García es un artista importantísimo porque era el alumno predilecto de Tamiji Kitagawa, de las escuelas de pintura del aire libre de Taxco. Desgraciadamente, Delfino García no quiso como trascender con esta fama internacional y pues quedó olvidado. Desgraciadamente, en la Galería de Arte Mexicano le hizo una promoción en una exposición en la década de los 40, pero aquí en México quedó olvidado. Y su obra lo manejaba la Galería de Arte Mexicano, pero él, paralelamente, su mercado eran extranjeros, especialmente gringos, que venían a comprar su obra. Y las colecciones de arte mexicano en los Estados Unidos tienen en la mayoría obra de Delfino García, cosa que aquí en México no pasa. Qué interesante. ¿Y Delfino de dónde era? Era tasqueño. Bueno, vivía en Taxco. Era del Estado de México, pero llegó de muy pequeño a Taxco. Y pues vivió toda su vida en Taxco. En Taxco, no vino a la Ciudad de México. No, al parecer pudo haber venido, porque no hay datos, porque sí expuso en la Ciudad de México, como te comento. Lo manejó Inés Amor en la Galería de Arte Mexicano y seguramente tenía obra de él, o él venía a entregar obra, pero no hay como exposiciones individuales de él aquí en la ciudad en esa época, no. Siempre fueron colectivas y muy pocas. Claro. Y bueno, como sabes, nos encanta el chisme y la historia, aquí como historiadores del arte. Cuéntanos más relatos interesantes de estos artistas que son poco conocidos. Bueno, pues es que hay muchísimos. Es que aquí en la exposición eso se trató. Por ejemplo, lo que te comentaba en un principio, ¿cómo fue? Pues por el chisme. Tratar de hacer un chisme, una reconstrucción de una historia para sacar a estos artistas. ¿Por qué? ¿Por qué están en esta exposición? ¿Quiénes fueron? Que aunque sea muchos hay esbozos biográficos, por ejemplo, Carlos Rodríguez Mora, no tenemos, nada más se tiene datos de 3 o 5 exposiciones que hizo en la década de los 40 en un espacio llamado Sociedad de Arte Moderno. Hizo y en el Círculo de Bellas Artes, más bien en el Círculo de Bellas Artes es donde él hace una exposición individual y tiene otras colectivas, pero pasan inadvertidas. Y aquí, después de muchos años de la década de los 50, pues lo volvemos a ver en esta exposición. Otro de las artistas también que tiene pues, poca trayectoria, o que tuvo una trayectoria importante en la década de los 50 fue Raúl Velázquez Olivera, que este artista lo consideraban como uno de los precursores de la pintura que tenía influencia de la llamada integración plástica, o sea, donde se conjugaba la pintura, la escultura y la arquitectura. Él lo llevó a la pintura. Hacía estas reinterpretaciones o paisajes, ya no paisajes rurales o campiranos, sino que eran urbanos, de las obras negras, de los edificios apenas en construcción, los rascacielos. Él tuvo esta visión de hacer todo este aglomerado de lo periférico de la ciudad, lo barrial. Y desgraciadamente, pues en la década de los 70 desaparece. O sea, se tiene rastros que durante la investigación pues, van apareciendo. Y se sabe que él acabó siendo ilustrador de libros arqueológicos, porque tiene una hija arqueóloga que conocí tiempo después, haciendo rastros de su vida, pues, di con su hija,
pero él terminó ilustrando libros de Enrique Florescano. Él era el ilustrador de los libros de Enrique Florescano, pero ya pictóricamente el campo de la pintura la dejó de lado. Una cosa que es muy impresionante de esta exposición es que hay 20 mujeres artistas dentro de los 84 artistas que se presentan. Eso es poco usual en exposiciones como estas porque las mujeres no tenían ese mismo nivel de divulgación de su obra, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platicaras un poco de estas 20 artistas que forman parte de esta exposición y porque hay varias de estas artistas son poco conocidas, ¿no? Está Valeta Swan, está, bueno, Celia Calderón, que sí es conocida por el TGP, Taller de Gráfica Popular, pero hay otras artistas como Fanny Rabel, ¿no? Que no son tan conocidas. Platícanos de esto. Bueno, yo tengo ahí una predilecta, que yo desde que la vi dije, ojalá algún día pueda sacarla del anonimato, y creo que lo estoy logrando con la inserción de ella en la historia del arte mexicano, porque pues pasó inadvertida en toda su vida. Se llama Naya Márquez. Naya Márquez tiene una historia interesantísima porque era famosa entre los pintores. Por ejemplo, hay retratos de ella que le hizo Alfredo Salce, José Chávez Morado y un artista polaco llamado Tadeusz Kulisewicz le hizo un retrato. Alina Zapotnikov, que es una pintora y escultora, es escultora polaca, pero también muy reconocida en Francia, hizo una cabeza que se llama Mujer Mexicana, pero los especialistas de la escultora no han sabido que es Naya Márquez la retratada, o sea, está en un museo en París y dice nada más, está catalogada como Mujer Mexicana, no saben que no la han identificado y es Naya Márquez. También Katy Horna, o sea, mucha gente le hizo Katy Horna le hizo estudios fotográficos, Bernice Colco, pero pasó inadvertida. O sea, ella, su obra como pintora le daba mucha pena. De hecho, tenía mucha vergüenza ella de mostrar su obra, pero participó en la exposición de pintura y grabados mexicanos de 1955, donde está la famosa Mesa Herida. María Izquierdo también fue una de las participantes de esa exposición, que curiosamente María Izquierdo muere. Cuando esa exposición va a la mitad de la itinerancia, María Izquierdo muere. Y Frida pues ya tenía un año de fallecida. Pero lo importante de esta exposición es que llevan el famoso cuadro perdido, Gloriosa Victoria. Mismo que Naya fue la última que vio ese cuadro, porque ella fue una de los 3 comisarios. Fueron 6 comisarios. De 1955 a principios del 56 es Rosendo Soto, que es un pintor que también está en esta exposición, Ignacio Márquez Rodiles y Naya Márquez. Y después alternan con Ignacio Aguirre, un musicólogo, Arturo Montero, y otro crítico de arte llamado Antonio Rodríguez. Ellos son los que finalmente terminan la itinerancia en China de esta exposición. Pero ella participa con cuadros en esta exposición. Y las notas que encontramos en el proceso de investigación, unas cartas para la hermana de Olga Costa, Lía Cardosa. A Lía le escribe, fíjate que a José Chávez Morado y a Olga Costa le está yendo muy bien en la exposición. Dice, sus cuadros son los más reconocidos, la gente los aprecia. Incluso el cuadro de Olga dice, tuve que estar describiendo a qué sabía cada fruta del puesto de Olga. Porque me preguntaban, ¿a qué saben los mangos? Pues a mangos. ¡Qué maravilla! Y pone, pero mis cuadros yo hubiera querido que los hubieran escondido en el oscuro rincón de toda la exposición. Ahí habla de eso, de que sus cuadros a ella le daba vergüenza mostrar su obra. Participó en otras exposiciones, pero no tuvo repercusión, o sea, dejó la pintura y se dedicó a ser más promotora cultural. Gracias a ella tenemos el primer programa de la Galería Universitaria Aristos, la primera etapa. No Helen Escobedo. Helen Escobedo era la directora, o sea, dirigía, pero quien hacía todo abajo era Naya Márquez. Y ella fue la que levantó esa galería en 5 años, los 5 años que la dirigió. Y volviendo a ella, también es importante eso, que aquí está mostrado un bodegón, que el bodegón lo encontré en casa de sus familiares y decían que a ella le daba pena. O sea, todo el mundo decía es que no le gustaba mostrar su obra, le daba mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque se sentía en competencia y desventaja con sus mejores amigas. O sea, su mejor amiga era Olga Costa y Elizabeth Catlett. Y le daba mucha pena. O sea, junto al trabajo de ellas, pues, se sentía minorizada, que su obra no tenía esa valía. Otra de las artistas también que está representada aquí
es Flora Martínez Bravo, que Flora Martínez Bravo es una pintora nacida en Toluca, pero pues llegó de muy pequeña a San Luis Potosí. Y en San Luis Potosí, pues se desarrolló como pintora, o sea, fue un caso regional. Pero ella, pues se le considera una de las pintoras pues, del abstraccionismo, o sea, la consideran el geometrismo, más bien el geometrismo. Se le considera pionera del geometrismo. Pero Flora, su primera etapa fue escuela mexicana. Fue bodegones, hacía retratos, que después volvió a ellos. Y ella tiene una historia también interesante, porque ella en vida siempre dijo que se había formado con un pintor llamado Raúl Gamboa, pero tuvo relación con Francisco Díaz de León, que también fue su profesor, tuvo relación con Siqueiros, que incluso Siqueiros la quería contratar para que fuera una de sus asistentes a un proyecto, pero lo cual ella no quiso, porque pues, no quería abandonar San Luis Potosí. Y también otro dato, ella también decía que era sobrina de Manuel Álvarez Bravo, que Manuel Álvarez Bravo era su tío. Y entonces también eso es lo que vamos viendo de estas mujeres. Otra mujer que está representada en esta exposición es María Marín, que María Marín es una pintora que era hermana de Lupe Marín, o sea que también fue cuñada un tiempo de Diego Rivera. Y su marido era ni más ni menos que Carlos Orozco Romero. María Marín participaba en exposiciones, pero siempre muy pocas, tuvo muy pocas exposiciones individuales, aunque participaba cada fin de año en la exposición, una exposición que se hacía en el Salón de la Plástica Mexicana, que se llamaba Gran Venta Navideña de Fin de Año. Pues todos los artistas del salón participaban y mandaban una obra, pues para que se vendiera, pues lo que era la Navidad, o sea, ahí era como que la gente, o quien quisiera comprar obra para regalar, pues ahí era la oportunidad, porque también la rebajaban de precio. Y allí María Marín participó en varias ocasiones. Otra de las artistas, pues representadas es Valeta Swan. Precisamente Valeta Swan, que es curioso, Valeta Swan no se le ha hecho una exposición individual desde hace 20, 25 años. La última fue en los 80s, la década de los 80s. Pero ella es interesantísima porque fue una artista inglesa que se adhirió a la escuela mexicana. O sea, su obra es totalmente mexicana. Y es interesante, es muy interesante la factura. Tiene una factura que incluso no parece extranjera. Tiene una paleta totalmente mexicana. Porque sí se ven, los artistas extranjeros cuando se adaptaban al estilo, algunos sí se le veía que no eran mexicanos. No se veía esta frescura, esta vitalidad, esos colores como que eran un poco tímidos. Y aquí sí se ve, ella sí logró capturar toda la esencia mexicana y realizarla en su obra, que es, como lo digo, es una de las pintoras más interesantes y que es curioso que no se ha rescatado para hacer una exposición individual. Raúl, interesantísimo lo que nos comentas de estas artistas, pues poco conocidas que por supuesto requieren una revisión nuevamente de su obra y que qué bueno que puedan participar en esta exposición. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que es la importancia de tener una exposición como esta hoy en día, Raúl? Pues principalmente de hacer estos rescates. ¿Para qué? Para cuestionar. Porque tenemos que reescribir la historia de la Escuela Mexicana de Pintura. Porque todos los libros, todas las investigaciones siempre son los mismos de siempre. O sea, José Clemente Orozco, Siqueiros y Rivera. Y los demás, o sea, los que se han ya estudiado, que se conoce. Pero es que no eran ellos nada más. Eran más artistas, hubo más pintores, escultores, grabadores, que estaban alrededor de esos artistas y que estaban de igual a igual, o sea, estaban activos, estaban haciendo lo mismo. Pero desgraciadamente les tocó la mala suerte de que la crítica no les diera esa valía tan importante que ahora que vemos debieron de haber tenido. Es por eso que esta exposición va a ser esto, va a ser una nueva, pues un cuestionamiento y una aportación, porque pues está viendo artistas que desde la década de los 50 no se habían vuelto a ver. Sí, una de las cosas que el Museo Caluz trató de trabajar dentro de esta exposición contigo fue justo poder mostrar estos artistas, ¿no? De una forma democrática, por así decirlo, y omitimos, ¿no? Estas fichas técnicas en donde vienen los nombres de los artistas, justo para poder poner artistas consagrados junto con artistas poco conocidos para que
pudiera haber, el público pudiera nada más centrarse en la maestría de la pintura, ¿no? De la técnica, de lo que habla la pintura, lo que estamos viendo en el lienzo. Y en este sentido creo que se ha hecho un gran trabajo para que se entienda que estos artistas poco conocidos eran igual de buenos en su manufactura, ¿no? En su arte. Ahora, quiero preguntarte un poco sobre tu perspectiva sobre el coleccionismo en México. Yo sé que tú has tenido la oportunidad de estar de manera muy cercana con la colección de Juan Coronel Rivera, ¿no? La conoces desde hace mucho tiempo, la has estudiado. ¿Y cómo crees que esto te ha ayudado a tener una visión como más profunda sobre el tema del coleccionismo, sobre lo que estás tratando de plantear en esta exposición? Bueno, pues también mostrar la importancia del coleccionismo desde un punto de vista pues historiográfico, porque bueno, yo conocí la colección desde el 2012 hasta diciembre del 2024, trabajé con ella y también para esta exposición se trató de trabajar, yo trabajé en específico la pintura y lo que veo es la valía de que hay muchos museos que tienen obras importantes, por ejemplo en el caso de aquí del Museo Calus, que no se habían mostrado, que hay que pues, rescatar estas colecciones particulares y que la gente las conozca. O sea, que vayan circulando, que si el coleccionista lo quiere, porque muchos coleccionistas sabemos que pues no, son para ellos nada más, es privada, la gente no sabe, incluso los investigadores no sabemos de colecciones que resulta que luego te dicen, no, es que fulanito de tal coleccionaba esto y ya al fallecer saca a la familia que pues, aquí está la obra o lo que coleccionara. Pero pienso que la valía es que, por ejemplo, en el caso del Museo Calus, la colección del Museo Calus, es que es una colección importante que debe de ser estudiada, que se le debe de dar más importancia. ¿Por qué? Porque también no solamente es escuela mexicana. Recordemos que la aportación de la colección Calus en el campo del coleccionismo es la apropiación o digamos este rescate de artistas del exilio español. Muchos de ellos están en esta exposición. ¿Por qué? Porque tuvieron cruces con la Escuela Mexicana de Pintura. Muchos se insertaron al movimiento y muchos nada más participaban de igual a igual también con esos artistas. Eran incluidos, pero a la vez tenían su propia trayectoria, que no estaban tan insertos al arquetipo mexicanista. Pero esto es lo que veo, que la importancia es que a la gente acercar a este tipo de colecciones, que la gente conozca. Pues muchas gracias, Raúl. No, gracias. Ha sido un placer platicar contigo y muchas gracias por esta gran exposición. No, gracias. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos y vernos por aquí en La Voz del Caluz. Nos vemos pronto.